¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este especial en un día que está siendo muy especial. Y les explico, tomo el relevo de mi compañera Ana Isabel Jiménez. Han podido seguir con ella un programa que hemos dedicado a la labor que se hace desde el ámbito de la caridad y de la asistencia en Barcelona, dentro del viaje que está realizando el Papa León XIV, en esta que es la segunda fase. Estamos siguiendo con mucha atención pues, los distintos momentos que nos está dejando. Primero fue Madrid, el caso de Barcelona llegó ayer y, como les digo, hoy ha sido una programación muy intensa que ha comenzado esta mañana con Conchi Moreno, que también ha dedicado un programa previo pues a uno de los actos principales del día, que ha sido la visita del pontífice a la prisión de Brians. Bueno, a mí me toca una de las partes más especiales, si me permiten que así lo diga, ya solo por los invitados que tengo. Aquí a mi vera, el director de Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal, don Pablo del Cló. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estupendamente y contento de volver aquí. Cumpliendo la promesa que hicimos el día del Corpus, que Sí. ya hicimos ese fichaje para que no faltases a la cita. Además, el vicio de poder hablar de lo que vamos a ver hoy. Totalmente, Sí, sí. una Es delicia. adictivo lo que Totalmente. vamos a ver. De hecho, si hubiesen visto las imágenes aquí nosotros dialogando, ¿verdad? Este previo, ¿no?, de lo que vamos a contar a continuación. Sí, es que es una gozada lo que vamos a ver. Porque además de Pablo nos acompaña Pilar Gordillo, que es la delegada de Ficultura de la Diócesis de Toledo. Pilar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto tenerte también aquí con nosotros. Feliz de disfrutar hoy de Gaudí, de su obra y del padre y del Papa inaugurando esta torre. Sí. Bueno, ahora, antes de que entremos a lo que nos espera en esta tarde, porque cuando tengamos las imágenes ya vamos a ir mostrándoles, bueno, pues a lo que vamos a explicar es un previo de algo muy, muy importante. Va a tener lugar una celebración eucarística presidida por el Papa, la bendición y la inauguración de la Torre de Jesucristo, pero yo primero os quiero preguntar por vuestras vivencias estos días de viaje del Papa teniéndole aquí en España. ¿Cómo lo estáis siguiendo? ¿Cómo lo estáis viviendo? Pablo, empiezo por ti. Yo a trancas y barrancas, porque Sí. claro, tengo mis labores pastorales que hacer. Entonces, la suerte con esto de las redes sociales van mandando vídeos de las charlas. Lo que estoy viendo es que es apoteósico. Sí. Sí. Pero parece una tontería, lo que más me ha emocionado ¿Sí? es verlo en el avión, en la cabina del piloto. Sí, y sacándose las fotos con las azafatas. Ves la cercanía del Santo Padre. Sí, Es un hombre maravilloso, un hombre misionero sí. y va a dejar mucha huella este viaje en España. Espero que produzca muchos frutos pastorales, ¿verdad? Sí. Pilar. Claro que sí. Bueno, pues yo lo he vivido a través de mi marido, mis hijos, algunos voluntarios. Bueno, pues han sido mis brazos, mis Sí. ojos. Yo he estado en la retaguardia porque he tenido que asistir al nacimiento de mi quinta nieta. Claro. He estado fuera de Está siendo Madrid, unos días fuera muy importantes para de ti. órbita, pero ha sido emocionantísimo. O sea, ver cómo ellos han vibrado, cómo me transmitían. Una de mis hijas ha sido pues, voluntaria en la organización, con lo cual ha estado en primera línea y bueno, ha sido como estar yo, mi prolongación, una maravilla. ¿Tu quinta nieta qué se llama? Se llama Inés, porque ha Pues- nacido en la fiesta del Corpus Qué y bien. Cordera de Dios. Pues fíjate Inés qué María. bonito, ¿verdad? Cuando sea un poco más mayor y le contéis a Inés, ¿no?, en las circunstancias en las que nació, justo cuando tuvo lugar la visita tan importante, ¿no?, del Papa León, el de León XIV a nuestro país. Bueno, a ver por dónde empezamos. Es un día de mucho peso, 10 de junio, porque se cumple el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Murió un día como hoy, aunque él realmente, bueno, sufrió un accidente, ¿verdad? Fue atropellado por un tranvía el día Casi 7. a esta hora. ¿Sí? A las 5:30 creo que murió. Sí, Sí. 3 días Entonces, después del accidente de tranvía que lo arrolló sí. y que como no llevaba documentación en el bolsillo, apenas llevaba un rosario y un librito de los evangelios, pues no le identificaron, le llevaron al hospital en Los Pobres, algo que él había pedido, morir como un pobre Sí. y ser acogido por la Sagrada Familia, que literalmente está enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, Sí, a los sí. pies de la Virgen del Carmen, muriendo como un santo, con esas palabras, amén, Dios mío, amén. O sea, aceptando esa cruz, aceptando esa historia, que la cruz estuvo tan presente, la cruz que hoy vamos a inaugurar tan espléndida, tan alta, pues estuvo muy presente en su vida. Claro, nos puede chocar, ¿verdad? Morir en esas circunstancias, el que ujú. no fuese identificado, claro, ahora no nos cabe en la cabeza, ¿no?, de la magnitud, ¿no?, que es su figura, ¿no?, lo que fue capaz de crear, pero sí que es verdad que esa última etapa de su vida, los últimos 12 años los dedica en exclusiva, ¿no?, a la Sagrada Familia, y parece ser que lleva una vida muy, muy austera. Sí, bueno, su vida de piedad fue Mm, creciendo progresivamente. Nació en una familia católica, mm. practicante. Él era de Tarragona, de Reus, y iban a misa y todo ese tipo de cosas.
O sea, lo que pasa es que, claro, como cualquier adolescente, cualquier joven, no es que se aparta de la iglesia, pero a lo Mm, mejor no le da tanta mm, importancia, hasta que quizás fueran los trabajos de la Sagrada Familia. Y lo que le llevó a quizás a un mayor contacto con la trascendencia, con Dios, y sí, verdaderamente murió y vivió como un santo los últimos años. sí, Para sí. él la gran obra de su vida era plasmar la verdad del Evangelio, la verdad de la Biblia en esa gran obra que es la grandiosa Basílica de la Sagrada Familia, Sí, llamada muchas veces la Biblia en piedra. sí. Sí, sí. Sí, es que lo decimos esto siempre con el arte, ¿no? Fíjate que tenemos aquí la Catedral de Toledo, que además está celebrando su octavo centenario. Y muchas veces insistimos, ¿no?, en esa lección catequética, ¿no?, que nos dan los muros de la catedral, cada obra de arte. En el caso de la Sagrada Familia, es tal el simbolismo que yo creo que en este ratito que vamos a dedicar a la tele no vamos a ser capaces de abarcar todo lo que da de sí, ¿verdad?, esta obra arquitectónica. Desde luego. Sí, el arte es un lenguaje, un Mm, lenguaje simbólico. Y el arquitecto es artista en la medida en que es capaz de modelar un espacio. mm, O sea, la materia prima de la arquitectura no es tanto el ladrillo, la piedra, el metal, sino el espacio. La medida en que un arquitecto coge un espacio y edifica algo dentro, dando un significado, se convierte en un auténtico artista. sí, Y sí. este fue capaz de hacerlo. Mm, O sea, y en la Catedral de Toledo también, y en tantas y sí, tantas sí. iglesias. Porque cada época la iglesia ha tenido un significado según Mm, las circunstancias teológicas del momento. sí, La catedral gótica como la de Toledo responde a un momento concreto, sí. a una herejía concreta que hay en Francia, todo lo que muestra la catedral gótica, la armonía y la belleza de la creación. Sí, Entonces es un poco lo que intenta coger, la idea que intenta coger Gaudí, pero superándola. sí. Sí, sí, o Él sea, bebía, plasma la misma naturaleza. Mm, él bebía mucho en el libro de la naturaleza, en el sí, libro de las escrituras, lógicamente en la Biblia, toda la sabiduría y también en la liturgia. sí. La liturgia le influye muchísimo. Él en ese camino espiritual que veníamos comentando, pues el padre Enrique de Osó fue muy, muy decisivo cuando él trabaja para las teresianas y diseña esos arcos catenarios que parecen como la silueta de las monjas, espectaculares en esos pasillos de la casa de las teresianas. Y luego, por supuesto, el obispo Grau, que era para quien hizo ese palacio episcopal en Astorga, que era un gran Sí, experto también en liturgia, en espiritualidad. Todo eso a él le va acercando, porque sus primeros clientes pues, son grandes burgueses de la burguesía catalana, grandes empresarios que tienen fábricas de telas, pero al empezar a diseñar esas capillas, esas iglesias, pues se va acercando, ¿no? ujú, A qué voy a hacer, para qué es, cómo es la liturgia, que está vivo. Entonces, por eso mm, la Sagrada Familia no solo es impresionante su arquitectura, es que está pensada la música, las campanas, las voces, las luces, la luz del Mediterráneo, sí, que es una luz de 45 grados, que se inclina, que es tan especial, que hay algunos estudiosos que hablan de que toda la cultura del Mediterráneo, tanto Grecia como Roma, fue la pionera, la que va por delante de todas las civilizaciones, pues por esa luz que permite definir las formas, los ujú, colores y hace que surja el arte de esta manera, cosa que no pasa en el trópico o en Escandinavia, que son luces o verticales o de otra forma, ¿no? Pero esta luz suave, inclinada, pues es la que va a modelar también sus obras. ujú. No es posible separar la dimensión espiritual, ¿verdad? De esa capacidad que tenía como arquitecto, ¿no?, de sorprendernos de esta manera descomunal. Si no hubiese tenido ese componente, ¿no?, si no hubiese tenido la fe, no podríamos estar disfrutando de estas imágenes que estamos viendo ahora, ¿no?, de la Sagrada Familia. Era consciente de que trabajaba para Dios. Ujú, Es más, los últimos años trabajó sin cobrar ujú. un centavo. Iba a decir un euro, pero un centavo, es un céntimo. Sí, 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 no, no cobraba. Era una obra, una entrega total. sí, sí, Es más, creo que fueron los últimos 8 meses, los últimos 8 meses, él vivía incluso en la misma Sagrada sí, Familia. sí, Además era consciente, como decías, es como la catedral de los pobres. sí. Incluso creó ahí las escuelas para los empleados de la Sagrada Familia, A los donde, obreros. sí, donde Ujú. ahora estaría el Sí, Pórtico sí, de la sí. Gloria, donde tiene que estar el pórtico que habla de la fachada principal. Mm. Y fue toda una vida dedicada a Dios y los últimos años dedicado a la Sagrada Familia. Sí, sí. Me asombraba mucho el saber, bueno, él no empieza la obra, la comienza otro arquitecto, que apenas está un año, ¿no? Pero Francisco de Paula Villar. Ujú. efectivamente. Y llevaba 5 años trabajando como arquitecto. Parece ser que en ese quinto año estaba trabajando en la Casa Vicens. Cuando recibe este encargo, bueno, que le tuvo que, no sé, que sobrepasar en ese momento, ¿no?
Tenía 31 años, era 31 muy años. Sí, pero jovencito. lo gracioso de Gaudí es que casi no la aprueban en la carrera de arquitectura. No era especialmente un gran matemático. No, no. ¿De verdad? Sí, sí. Incluso el que le terminó aprobando dijo, este señor o es un loco o es un genio. Sí. Y lo veremos en sus obras. Mm, Y así Y ha sido. verdaderamente se vio que era un Que era genio. un genio, Sí, sí, totalmente. sí. Y entonces, sí, empezó como ayudante Mm, de Francisco de Paula de Villar y, En y Montserrat, además, en el ábside de Montserrat, sí, y donde las luego, piedras de Montserrat fueron tan decisivas, estas piedras tubulares, paraboloides, ¿no? Para las torres de la Sagrada recuerda la Familia. misma sí, Sagrada Familia, la montaña de Montserrat, que es sí, impresionante. sí, Mm. Y es curioso cómo le dan a él la obra. sí. Sí, habiendo sido ayudante, incluso su anterior jefe lo acepta con gusto que sea él que recibe la Mm. obra. Sí, sí. Y hace un planteamiento muy diferente al que se encuentra, claro, porque lo que se empieza a construir desde la cripta, mira, en el... Es que hubo dos planteamientos previos. Sí, El primero era imitar la casa de Loreto, sí, 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 de la Sagrada Familia. sí, Y entonces esa era la idea que tenía el famoso librero que quería encargar y tuvo la idea inicial. Bocabella, ¿no? Bocabella, Boca sí. Bella. El famoso librero que muy devoto a la Sagrada Familia en Sí, aquel sí, momento. Bueno, el caso es que el arquitecto Villar no quería hacer una copia de la iglesia de Loreto, sino sí. quería hacer una iglesia neogótica que es el estilo imperante en aquel momento en Europa. Y es ahí donde entra en conflicto. Claro, por eso la críptica, la cripta está hecha en estilo neogótico y él cuando retoma el proyecto le da un cambio radical, ¿no? Y entonces ya lo enfoca hacia el modernismo. Ese contraste muchas veces cuando la gente visita, ¿no? La Sagrada Familia dice, qué diferente es, ¿no? La cripta al resto, ¿no? De la basílica. Pero lo que decías de la luz, por ejemplo, la cripta no estaba orientada a Oriente. ¿Mm? Y entonces él, claro, cuando tiene el proyecto ya empezado, Sí, no puede ya mover la cripta. sí, Y entonces aprovecha todos los estudios, las luces que dicen cómo el, la cripta está orientada hacia el sur, creo que es, No, hacia el norte. hacia el norte. Entonces, A del este es oriente por es donde entra la la, fachada de nacimiento, sí, por eso donde es. entra la luz mañanera por la sí, mañana, el nacimiento, sí, y la pasión por donde cae el día, la muerte. sí. Y entonces él va a aprovechar todos esos tonos de luces para iluminar interiormente Ujú. la iglesia y para establecer el color que tienen que tener las vidrieras. Qué maravilla. Y él terminará en la bóveda de la cripta con 12 nervios, Sí, en representación de los 12 de los apóstoles, 12 y con una apóstoles. clave bellísima, esculpida con la imagen de la encarnación. O Sí, sea, realmente la piedra, la clave del cristianismo es la encarnación. Si trazamos una línea hacia arriba, vertical, desde esa clave, desde esa encarnación, nos encontramos con la estrella de la Torre de la Virgen. de la Torre de la Es Virgen. decir, la Virgen que se ha humillado, que ha dicho, he aquí la esclava del Señor, que se ha puesto al servicio del plan de salvación, pues finalmente es ensalzada, glorificada, coronada, con esa corona de 12 estrellas, con esa estrella en su coronación, en su glorificación máxima al final del pináculo de la torre de la Si me Virgen. dejáis presumir, A ver, he podido celebrar misa yo ahí en la cripta, en ese altar. ¿de verdad? Sí, sí, sí. ¿Y Que qué es se además donde siente? está enterrado Gaudí. Claro, Sí, está está enterrado Está allí. enterrado allí, que además Sí, en la guerra civil pues, se profanaron la tumba sí, de Bocabella, bueno, del padre Mardianet, pero justo los anarquistas, uno de ellos dijo, al maestro ni lo toquéis, ujú, porque parece que uno de sus hijos trabajaba como obrero, en fin, le tenían un aprecio sí. inmenso. Y fijaos también, ¿no? El hacer frente, ¿no? La continuación de la obra una vez que él no está, porque me ha recordado con lo que dice Pilar en el año 1936, efectivamente, ¿no? Tiene lugar esa quema del taller en el que él trabajaba. Él sí que había dejado, porque yo creo que era consciente, ¿no? De que él no podía abarcar una obra de estas características y él no la iba a terminar, pero sí que había dejado manera, ¿no? De que aquellos que continuasen la obra supiesen cómo tenía que hacerlo. Se pierde mucho con ese incendio en el año Él no 1936. era una inteligencia teórica, era una inteligencia práctica. Mm, Y entonces, más que hacer planos, unos perfectos dibujos sí, arquitectónicos, elaboraba maquetas a partir de sí. experimentos. Y entonces él hizo las maquetas como testigo de lo que él quería para el futuro. Sí, Porque era consciente, al principio no era tan consciente, pensaba que en 10 años En podía 10 terminar la años, sí, obra. sí. pensaba. Sí, En 10 pero Pero luego le años. echaron, ¿eh? Le echaron y tuvo que, lo decías, no solo no cobrar, sino mendigar.
pedir a los amigos, que es más humillante todavía, ayuda y siempre con mucho sacrificio. Si un amigo le iba a dar una suma de dinero importante, pero sin sacrificios, no, a mí esto no me cuesta nada, lo rechazaba. O sea, solo con el sacrificio salió Sí, adelante la Sagrada sí. Familia. Claro, Pues es un eso, templo expiatorio, que este sí. concepto también lo podemos explicar, ¿no? Cómo está hecho con el esfuerzo, ¿no? Los donativos de particulares, cómo así ha sido capaz de ir creciendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, es un templo edificado a base de donativos, no tiene Sí, ayuda estatal ni de otras instituciones. sí, Es sí, de los sí, particulares para pedir por intenciones, especialmente por los difuntos. sí, Parecido al templo del Tibidabo, que también está en Barcelona, que también es un ujú, templo expiatorio, sí. sí, Y por eso es la causa por lo que ha ido tan lenta la construcción de la Sagrada Familia. sí, Había veces que había dinero, había veces que no había dinero. claro, Y claro, dependía entre esos tiempos que no había dinero y no podía construir, aprovechaba Gaudí para el estudio. Y además, como no había un plano inicial, porque digo, no era especialista precisamente en sí, hacer planos, sí. él iba modificando el proyecto según iba avanzando. Iba paseando, contemplando la naturaleza, que lo había hecho desde niño. Mira, aquí vemos imágenes ya, Sí, mira, imágenes maravillosas soberbias, desde esa sí. altura, ¿verdad? Es la iglesia más alta del mundo, con la torre, 172 exactamente 172 con metros, con la torre de 5. Jesús. Qué Impresionante. Es que es maravilla. impresionante. Es una Nos montaña, quedamos sin pero palabras. tienen que saber que precisamente él no quería competir con Dios, con la Ujú, naturaleza. Igual que la Torre de Babel fue precisamente para el hombre que en su orgullo, en su soberbia, llegar a ser más que Dios o llegar al cielo, pues Gaudí tenía muy claro que siempre la Qué montaña de maravilla. Montjuïc tenía que ser 1 metro más alta que la torre sí. la gran torre de Jesús, de su Sagrada Familia. A mí esta fachada me fascina, la de... José María Subirats, Sí. fachada de la Cuando muerte. yo la veía en fotos no la entendía. Este es el proyecto, lo que Esta es la de la queda. gloria, Sí, la que la fachada de falta la por gloria. hacer. Sí, sí. Yo no entendía ese arte contemporáneo en la Sagrada Familia hasta que lo vi al natural. Claro, las Y es que, aristas vivas son muy crueles, muy... sí, porque es expresionista la fachada de la pasión y esas columnas inclinadas que lo que simbolizan son fémures, huesos. Es una cruz de doble giro lo que estamos viendo, que se parece mucho al fruto del ciprés, ese árbol de la eternidad, ese árbol que nos habla, también nos apunta al cielo, ¿no? Y bueno, pues él dejó dicho que quería que fuera el faro luminoso. De hecho, es un faro para los navegantes, está a mitad de camino entre, bueno, pues entre el mar y la montaña, entre los dos ríos que tiene Sí. Barcelona, ¿verdad? El Llobregat y el otro río de Barcelona, el Besós, creo que se llama. Bueno, entre medias está ahora mismo ya en el centro de la ciudad. Y es ese faro luminoso en la noche y en el día derrama esa luz también al Fíjate lo que interior. dices que está a mitad de Y camino. emana rayos Emana Para también. rayos, sí, sí, significarlo, sí. hay un detalle muy importante, muy gracioso. En la base, en las columnas de la fachada de la Natividad, hay Sí, dos tortugas. sí. La que da al mar es una tortuga marina y la que da a la montaña es una tortuga terrestre. Ah, sí. Sí, sí, se nota en las patas. Ay, mira, es que ya que decís esto y hablabais antes de la naturaleza, lo importante que es la naturaleza, ¿no? Para Gaudí, Sí, luego porque él lo considera como es la obra de Dios por excelencia. Y en esa primera fachada a mí me llama la atención cuando fuimos que está rodeada de, bueno, de multitud de animales, de especies vegetales, hay hasta insectos que a los niños, bueno, les vuelve locos ir buscando ahí, ¿verdad? Y todo está cargado de esa simbología, que es maravilloso. todo. La fachada de la Natividad, Estamos viendo la del nacimiento ahora, que este es es mucho el más Sí, nacimiento, naturalista, sí, sí. es más suave, La hizo él. es la que él deja terminada, sí, efectivamente. Y ahí Está en terminada por un japonés. los 3 pórticos pues tienen también su significado, ¿no? La sí, caridad es el pórtico grande del centro, la esperanza es la que está más hacia el mar, porque la esperanza es ancla del alma, y la fe que mueve montañas está sí, hacia la montaña, ¿no? El de los 3 pórticos de la fachada de la Natividad. Uno, la esperanza dedicada a San José, la fe dedicada a la Virgen y en el centro de la caridad dedicada a Jesucristo. Entonces hay escenas de San José, una de ellas con la barca de la iglesia, con ese ancla, con Ujú. esa seguridad, la vida de la Virgen a la derecha y en el sí, centro la vida de Jesucristo. Ujú. Estamos viendo el interior, que es ese bosque de columnas impresionante, inspirado de nuevo en la naturaleza, en esos bosques cercanos, por donde se tamizaba la luz del sol. Estamos viendo también el juego de las vidrieras, de los colores fríos del amanecer a los colores cálidos del atardecer, cómo va recorriendo. La tumba, la capilla del Carmen. Ahí está la tumba de Gaudí. Y todo ese juego de luces impresionante, las tribunas, donde tenía previsto 2.400 voces,
500 voces de niños a los pies de la nave, 700 voces femeninas en el deambulatorio, en la cabecera, y 600 a ambos lados, voces masculinas graves, Sí. para formar un coro gigantesco. Y amaba muchísimo la música, que junto con las campanas tubulares de las torres, de las 18 torres, pues serían las tantas campanas como teclas tiene el piano. Esas 48 teclas del piano, pues estaban cada campana afinada, iba a estar afinada, ese es el proyecto, en una nota musical para hacer realmente una melodía impresionante, ¿no? Estamos viendo esas bóvedas tan especiales también, las hiperboloides, y como son unos conos cortados arriba y en alabastro queda la parte alta, que permite también transparentar la luz, ¿no? Traslúcido todo ello. Claro. Las formas no son un capricho decorativo, Ujú. ¿eh? Es un capricho arquitectónico. O sea, Claro, es que no, es eso no, decir, lo que estáis diciendo es muy importante. No solo tiene que asombrarnos tener ese mensaje, ¿no? Ese cómo se transmite el evangelio a través del arte. Es que además es una estructura que tiene que mantenerse, no tiene que hundirse. Y ahí está el reto, ¿no? Para un arquitecto, el ser capaz de levantar esa verticalidad, ¿no? Que tiene la Sagrada Familia. sí, él experimentaba, Mm. más que teóricamente, Sí. como digo, de forma práctica. Sí, Entonces, él hizo un entramado de cuerdas y a esas cuerdas le colgó pesos. sí. Entonces, colgaba pesos, bolsitas con saquitos de perdigones de plomo. Y entonces, claro, la cuerda cogía una forma hiperbólica hacia abajo. Sí. Iba colgando los pesos, calculando proporcionalmente los pesos que tendría que sujetar las columnas de la basílica. Mm. Y entonces esa misma curva, la que cogía, le daba la vuelta Sí, y sacaba así el cálculo matemático claro. de qué forma tenían que tener las columnas. Por eso están inclinadas y tienen los arcos esas formas hiperbólicas, Sí, como una sí, hipérbole hacia arriba. sí, Y luego otra cosa en las vidrieras, curioso, por ejemplo en el gótico, sí. normalmente el sol da por la parte más de Mm. arriba y por abajo hay árboles, hay casas. Entonces las vidrieras normalmente son más intensas de color hacia abajo, Sí, perdón, hacia arriba que hacia sí. abajo. Aquí lo hace a la inversa, precisamente por lo que decía antes Pilar, el cómo da el sol. Ujú. O sea, en una iglesia gótica hacia arriba da más fuerte el sol y hacia abajo menos porque hay casas y construcciones y lo que sea. Entonces son más intensos los colores hacia arriba que hacia abajo. Sí. Sin embargo, aquí va a hacer lo contrario por cómo entra el sol por las ventanas. Pero entonces la luz, al igual que ocurre con el gótico, sería un elemento arquitectónico más, ¿no? Forma Sí. parte, ¿no? De la construcción también para entender todo el concepto, ¿no? De lo que... Sí, la luz de lo que captamos por los 5 sentidos Sí, materiales es sí. lo menos tangible, lo Ujú. que menos podemos agarrar y tocar. Por Sí. eso representa la gracia. Ujú. Y entonces la luz atraviesa la vidriera, que no es una ventana, es como un muro, y entonces da un ambiente especial. Sí. Y entonces hay como 2 semanas coincidiendo con los solsticios de primavera y de verano-invierno, donde el sol entra a 45 grados, creo que está diciendo. Y entonces da un golpe de luz en las columnas Sí. que crea un juego de colores en las columnas que es indescriptible. Aquí Indescriptible. nos damos Sí, cuenta también cómo las columnas son ramas de árbol, ¿no? Y sí. las capiteles son los nudos de los que salen nuevas ramas, con lo cual es como estar debajo de un bosque. De un bosque. Impresionante, ¿no? Comentábamos también en la tumba de Gaudí, que estamos proyectando en esta preciosa cripta, los apellidos de Gaudí son muy interesantes Sí, también, porque él se llama Antonio, ¿verdad? Gaudí, que es gozo, viene de sí. gozo, y luego Cornet, que significa puro de corazón, limpio de corazón. Cornet, ahí lo Y vemos, enterrado el Gaudí, día de San Cornet, Antonio. ahí está. Sí, fue enterrado un 13 de junio, día San Antonio, y día sábado, día de la Virgen. Sí. Es que todo tiene Murió mucho un simbolismo, eso jueves, te iba a decir. sí, día de la Eucaristía, tan Sí, devoto, que él venía de comulgar, o sí, comulgar por la mañana. Venía de hablar con su director espiritual en el oratorio de San Felipe Neri, que es cuando quiso esquivar un tranvía y al apartarse lo atropelló a otro. sí. Ahí es donde se ve realmente que la vida del trabajo que él santificó tanto se mantiene con una vida de fe detrás, pues eso, de comunión diaria, de rosario que llevaba en el bolsillo, de Ujú. director espiritual, de adoración eucarística que venía de la tarde, en fin, que no se improvisa. No, no, desde luego que no. Estas obras no se improvisan. Bueno, nos están llegando, tenemos de fondo también las imágenes de cómo se está viviendo ya la llegada del Papa y a las inmediaciones,
cómo están los ciudadanos ahí acercándose, ¿no?, al Papa Móvil. Nos va a dejar muchas imágenes para el recuerdo este viaje, como también tenemos otras imágenes que nos gusta recordar, porque la Basílica de la Sagrada Familia ha vivido momentos muy especiales a lo largo de su historia. Por remontarnos, por ejemplo, al año 2010, la visita que realiza el Papa Benedicto XVI, que es el que consagra la basílica. Podemos también explicar eso, el título de basílica, que también tiene su significado. Sí, hay basílicas mayores y basílicas menores. Las basílicas mayores son las de Roma. Sí, San Pedro del Vaticano, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. sí. Y luego están las basílicas menores que dependen de estas basílicas. La basílica es un título que concede el Santo Padre, el Sumo Pontífice, concediendo una serie de privilegios, Ujú. de indulgencias, depende del día, las celebraciones que se hagan. Y entonces pues recibió el rango de basílica hace unos años. Sí, sí. Ujú. La historia incluye al Papa Benedicto XVI, el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II también estuvo Aquí lo en su estamos visita viendo. del año 1982, que hemos recuperado también esas imágenes. Y bueno, es que son diferentes momentos. Mira, antes aludíamos, ¿no?, a la Torre de la Virgen María. Su inauguración tiene lugar en un contexto muy difícil, en plena pandemia, cómo se decide continuar con las obras, cómo el Papa Francisco entonces también manda un mensaje, ¿no?, de aliento en esos tiempos difíciles, y cómo se ilumina la estrella que hay justo en la punta, ¿no?, de la torre, pues con ese simbolismo que tiene también la luz que estamos diciendo, ¿no? Yo soy la luz del mundo, ¿no?, que llegue la luz incluso en esos momentos tan complicados que vivimos en plena pandemia. Esta basílica tiene una misión claramente para Europa, donde callan los hombres, gritarán las piedras. Ahí se cumple el Evangelio y realmente en tiempos desde la Semana Trágica de Barcelona, Sí, la Guerra Civil, con una persecución tremenda cuando se estaban quemando iglesias, esta basílica seguía adelante, seguía su construcción con dificultades, ¿no?, y con parones, sí. pero increíble. En un momento dado el arzobispado de Barcelona quiso hacer una parroquia de cemento aprovechando solo la portada del nacimiento. Ha tenido muchas dificultades. Sí, sí. Pocos creían en que esto fuera posible, ¿no? Y frente a toda Europa, frente a toda esta descristianización, ella ha seguido adelante. O sea, tiene una misión importantísima. Es ahora mismo uno de los monumentos más visitados del mundo Sí, y emocionante recordar cómo Joseph Ratzinger eh, dijo de sí mismo, San José, ¿verdad? Ya, es mi patrono sí. y yo, José, estoy consagrando esta iglesia, esta basílica, ¿no? De hecho, la primera piedra de la basílica se puso un 19 de marzo del año 1882, con todo el sentido, ¿verdad? Porque decíamos que el promotor, ¿no?, de la Sagrada Familia es esa asociación de devotos a San José. Este es el origen de todo. Barcelona hay mucha devoción a San José. Mm, Está el santuario de San José en la montaña. Sí, hay una especial devoción a San José y a la Sagrada Familia, tan sí, importante eh, porque habla del quehacer diario. mm, Nosotros, cómo nos santificamos nuestros quehaceres diarios. sí, 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 Vamos, es una representación de la Iglesia universal. Sabemos cómo tiene esas 12 torres, sí, que representan a los 12 apóstoles. Y además nos representan, claro, los apóstoles son los eh, predecesores de los obispos. sí, Cada torre tiene su significado con mm, su nombre, de unos agujeros que representan el anillo del obispo, sí, esa verticalidad que representa el báculo, la decoración cerámica que hay arriba recuerda una mitra episcopal. sí, sí, todo tiene su Sí, sentido. sí, luego están las 4 torres alrededor de la torre de Jesucristo, que representan los 4 evangelistas, estamos viendo las de El arriba, tetramorfos, eso con es. el tetramorfos, el... Claro, cada uno con el animal que Y representa, la ¿no? Torre de la Virgen total son 18. Si vamos Sí, sumando, ya tenemos 18 torres. Y es muy bonito porque el trencadís, que es esta forma sí, de azulejos rotos que utilizaba tantísimo, ¿no? Es tan precursor de la sostenibilidad Gaudí, pues con el trencadís hay una serie de alabanzas, ¿no? Las torres que están mirando hacia arriba, que todo apunta a lo alto, menos unos monstruos que van bajando, sí, derramando el agua, que son terribles, ¿no? Y que son como esos demonios que huyen ante la presencia de Cristo. El resto todo es ascendente, todo es ascensional y nos invita a mirar hacia arriba. Y con el trencadís pues hay esas frases, ¿no? Aleluya, Hosanna. Y en la torre de Cristo, tú solus santos, tú solus altísimos, tú solus dominus, tú solo Señor, ¿no? Así que como vemos, pues las piedras hablan, las piedras cantan, ensalzan, las piedras gritan en este caso, ¿no?
De hecho, mire, las imágenes que estamos viendo también sirven para hacernos una idea de lo que es Barcelona cuando comienza a construirse. Es que estamos hablando solo un siglo atrás, que en el tiempo es un periodo muy corto y más si hablamos de arte, ¿no? Y lo que ha supuesto a lo largo de la historia. Cuando empieza a construirse la Sagrada Familia, esto era un solar, aquí no había nada. Y justo coincide, lo vemos ahora en las imágenes, con ese planteamiento que hace Ildefonso Cerdá, ¿verdad? Es lo que se conoce como el Eixample, que lo vemos ahí todas Sí, sí. esas manzanas muy cuadriculadas, ¿no? Que definen cada calle. Sí, y luego vemos la diagonal que atraviesa. Sí, Que sí, sí, atraviesa en sí. diagonal, por Sí, eso se sí, llama sí. así la avenida de la diagonal. Sí, ahí está la problemática, que Ahí nunca se vemos pensaba Domus. que Sí, iba a terminarse del todo y entonces empieza a claro, construir delante. claro. Ahora hay un problema, claro, si quieren terminar con el proyecto inicial y sobre todo un La paseo fachada de la desde gloria. la avenida de la diagonal hasta la Sagrada Familia, tienen que cargarse 2 manzanas Claro. con unas 1000 viviendas. Mm. Claro, y ahí Pero está. problemas más difíciles se han superado. Sí. Sí, hombre, hay una cosa que es el derecho a la vivienda. Sí, Bueno, bueno, eso habrá que reubicar, si claro, algún día se hace. se les Y dará aquí un... vemos el Tetramorfos, estas 4 torres que rodean la Torre de Jesucristo. Y esta es la de la Pasión. Estamos a la espera de la fachada de la Gloria, que estará a los pies, que será espectacular, donde Gaudí pidió que delante hubiera una fuente con 4 grandes chorros en imagen de los 4 ríos del paraíso. Y en Claro. el otro, coincidiendo con la capilla interior, que es la del bautismo. Ujú. Y en el otro lateral de la fachada, una antorcha gigantesca de 25 metros, con el fuego, digamos, siempre vivo, junto a la capilla de la penitencia, purificadora, el fuego purificador de la penitencia, la reconciliación, la confesión, purificando nuestros pecados, ¿no? Todo esto sobre una plataforma debajo de la cual estarían los monstruos más terribles, imagen pues, de esa muerte, de esos novísimos, de esa muerte, de ese infierno más bien, Sí. la muerte con las lápidas de los difuntos que quisieran enterrarse a los pies de la puerta, el juicio, los ángeles tocando las trompetas y la gloria, toda la portada dedicada a la gloria. Qué maravilla. Serán autores contemporáneos, ahí Y un está Etzuro discurso Soto, Sí, ¿verdad? Etzuro sí, sí, Soto está sí. ahí trabajando y desde luego este artista oriental que se ha convertido, que era budista y que ha recibido el bautismo, que su padrino de bautismo ha sido José Manuel Almuzara, su catequista, Sí. y José Manuel muy cercano a nosotros, que ha sido el presidente de la Asociación Pro Beatificación de Gaudí Sí. durante muchísimos años. Son los que difundieron la santidad de Gaudí con estampas, con oraciones, recogiendo esos favores, pues esos milagros posibles. Y ahora pues es la causa, la lleva ya el arzobispado de Barcelona y la posición, como sabemos, pues se ha redactado de maravilla y muy recientemente el Papa Francisco pues ya ha declarado las virtudes heroicas de Antonio Gaudí. Con lo cual se convierte en venerable, que es el paso previo, ¿no? Sí. A, Incluso están a la aquí como beatificación. esperando a ver si Sí. se pronuncia Podría haber hoy. sorpresa. Sí, 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 Bueno, hay un sí. milagro que se ha sí. presentado y que están estudiando los médicos y, por supuesto, la causa para los santos, ¿no? Ujú. Seriamente. Y si no, en los próximos meses. Allí piensan, los que están cercanos a todo esto, que en los próximos meses es cuando se va a declarar, bueno, se va a confirmar el milagro y, por tanto, se va a poder declarar. Pero no sabemos si puede haber sorpresa hoy. Desde luego, nosotros no Pues podemos ojalá fuese así, adelantar. ¿verdad? Sería un día muy bonito para llevarnos esa sorpresa. Sí, claro, si no Un se día aprueba el histórico. milagro difícilmente, pero bueno, podría ser. Sí, Ya estamos Pero lo viendo que me al Papa gusta de lo que es el acercarse. sí, discurso que has dicho tú ahora, has explicado cómo, o sea, la mente de este personaje, cómo organiza todo. O sea, lo que has ido explicando, cómo se va bajando del infierno al sí, sí. purgatorio. Claro, porque él lo tiene todo Sí, diseñado de antemano. sí, Porque él al tiene la juicio liturgia, final, al Sí, cielo. Todo esto lo va explicando, también lo hacía así el Mm. Pórtico de la Gloria sí, de Santiago de Compostela, cómo está, ta, 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 ta. sí, O incluso la fachada de la Pasión, que es como un Vía Crucis, sí, así, en este orden. Pa, pa, ujú, pa, pa, vas viendo hasta llegar a la crucifixión, sí. el sepulcro vacío y la cruz con los ángeles, la cruz triunfante. Sí, Vas viendo cómo la Trinidad, el número 3 inspira todo. Sí, La Sagrada Familia, la Trinidad, porque todos son múltiplos de 3. Si son pues esas 18 torres, si son esas 36 columnas en el interior, o sea, todo está derivando, las 3 portadas distintas, o sea, todo igual que la medida es el 7,5, ¿no? sí, El módulo que todos los sí, arquitectos utilizan,
multiplican ese número y obtienen las medidas de todo. Mm, Entonces es el 7,5, entre el 7, que es el número, digamos, de la totalidad, sí, y el 8, que el es el 8. número de la La gloria, de la eternidad. eternidad, de la plenitud, ¿no? Así Y que el el 6 es la 7,5. carencia, la bestia. Sí. Bueno, pero Está todo ese no, calculado. no lo utiliza. Sí. Utiliza el 7,5, es el módulo. O sea, realmente él es un hombre de Dios y su obra es para Dios. Ellos desde el principio dicen que la providencia es quien va a construir la providencia de Dios, es quien lleva adelante Sí, la Sagrada Familia, y así se ha demostrado. sí. ¿Qué llega a ver en vida? Porque él, de las torres, fíjate, habéis mencionado, creo que ha sido Pilar, son 18 torres, ¿no? Las que componen la Sagrada Familia. Él, la única que ve es la de San Bernabé. Bernabé, en el año Sí. 1925, Cuya creo. fiesta es mañana. Ujú. ¿Mm? Fíjate qué Sí, bien. sí. Sí, Solo Todo ves San coincide. el Bernabé, año, la sí, fachada del la nacimiento fecha del completa, nacimiento. y también la capilla del Rosario. La Sí. capilla del Rosario, él tiene ahí la intervención, que es preciosísima, está la Virgen del Rosario con Santo Domingo y Santa Catalina de Siena a los lados, y debajo, digamos, las tentaciones del hombre más fuertes que se combaten con el Rosario. Por un lado, la ira. Ahí está un anarquista al que el demonio le está dando una bomba. Sí. Está cogiéndola, no sabemos si le va a explotar, ahí está la tentación. Y en el otro lado una joven, la concupiscencia, la lujuria, una joven al que el demonio le está dando una bolsa de oro, de dinero. Ujú. Vende tu cuerpo, y terminas con la pobreza, ¿no? Entonces, contra esas dos grandes tentaciones, la Virgen del Rosario presidiendo esa preciosa capilla, que es lo que vio Gaudí. Esta capilla del Rosario está concebida como un claustro, Ujú. pero un claustro distinto al concepto de claustro que tenemos nosotros. Es Totalmente. un Sí. claustro que en vez de ser un rectángulo, un cuadrado Sí. adosado al Exterior. templo, es un claustro que rodea el templo. Rodea todo el templo. Sí, El templo está dentro del Está claustro, dentro lo del incorpora. claustro. Eso Sí. es. Y la ¿Y por qué? idea, ¿Por qué creéis que hizo esto por así? un lado, aislar la Sagrada Familia del exterior Sí. y por otro lado, que sea un lugar como para meditar, para entrar poco a poco en el misterio, no de Ujú. golpe. Y para prolongar la liturgia al exterior, con las Sí, con procesiones, celebraciones, sí. Sí. con esas... Y luego en ese claustro, en la punta, en la parte norte, digamos, la cabecera total, hay una nueva puerta, que es la puerta de la Asunción de la Virgen. Entonces se dice, si no te atreves a pasar por las puertas porque te consideras ya tan pecador, tan indigno, por la puerta de atrás, la puerta de la Madre, eres bienvenido. Es la idea que tenía Gaudí de esta puerta de la Que Asunción está en el de ábside, María. donde Sí, sí. Mira coincide que yo con le la torre. admiraba ya, pero después de Sí. escucharos a vosotros esta tarde, yo creo que a los telespectadores le está pasando como a mí. Le admiramos aún más y yo creo que nos están dando muchas ganas de ir a Barcelona con vosotros Sí, yo creo dos que nos estamos de mareando guías. por la cantidad de datos, pero es que es impresionante No, la no, es que Sagrada es Familia, impresionante. Sí, sí. los 100.000 detalles. Claro, Y si claro. viéramos qué van a las portadas, Sí, porque fíjate lo que habéis comentado antes, ¿no? Las fachadas, la del nacimiento y la de la pasión, son las fachadas laterales. Realmente la principal es la de Gloria, que es la que hay que construir, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Y tenemos el retrato de Gaudí en José de Arimatea, en la Sí. fachada de la Pasión, Sí, curiosamente, como un hombre de caridad que está enterrando a Cristo. y la tenemos también en la Verónica, Ujú. también sí que está justo en el centro de la portada de la Pasión. Es curioso cómo, bueno, nos ha autorretratado en la fachada que hace Subirás. Es un homenaje Sí, que le hace sí, Subirás. es un sí, homenaje. sí. Sí. Y también, bueno, con lo que decías, todo tiene simbolismo, todo tiene su significado. Cada columna está dedicada a un apóstol en el interior o a un fundador de una orden. Ujú. Igual que las vidrieras, los santos, las letanías, en fin, lo veíamos antes en las imágenes. O sea, no falta nadie. Es la gran familia de la Iglesia. Sí, sí, sí. Sí, hablando de esto que dices, de cada un santo, en el exterior también las ventanas terminan un pináculo Sí, con cestos de frutas, cada uno diferente. sí, sí. Son los frutos de la iglesia, los frutos de la Sí. santidad. Y justo debajo está la escultura de uno de los santos fundadores, como dice Pilar. Claro, O sea, porque él también hace mucho hincapié en esto, ¿no? En esos santos fundadores de órdenes religiosas, algunos vinculados con Barcelona, ¿verdad? Y claro, es que está el despliegue que uno, bueno, necesita mucho tiempo primero para visitarla, ¿no? Y para poder recrearse en cada detalle. Pero volvemos un poco a lo que decíamos, si no tenemos estas claves que lo estoy explicando muy bien, uno se pierde ante esta maravilla, ¿no? ante este espectáculo, ¿no? Que es el aunque arte. tenga las claves, te Sí, pierdes, porque es infinita la Sagrada sí, Familia. Pero esa es sí. la grandeza, que no es un tendencia al estilo que infinito. tú ya, mira, es románico, pues ya me relajo, ya sé cómo es. Claro, No, tienes que contemplar, tienes que preguntar, te interroga, porque este estilo no existe, es totalmente nuevo, es un visionario en este sentido. Uno entra sí. aquí y no para de mirársele.
se agota mirando, Sí. ¿no? Y a la vez recibiendo. Contempla y recibe y se hace uno y extrae lo esencial. Por eso es una iglesia que te lleva a Dios tantísimo, donde todo es la curva. Decíamos antes que la curva, decía Gaudí, era de Dios. Sí, La sí. línea recta Sí. la habían inventado los hombres, pero la curva, nuestra vida es curvas contra curvas, espirales, caminos ondulantes. Pues la curva es de Dios y a la vez esta naturaleza, este bosque impresionante donde la luz está pasando a través de las ramas de los árboles, pues nos lleva también al creador de esta naturaleza. ¿Se supo entender en su día, creéis? Pues estamos hablando del modernismo, ¿no? Que nos gusta mucho en la actualidad, siglo XXI. Ese periodo, ¿no? Dentro de la historia del arte da pie al novecentismo, que es algo totalmente diferente, No, que sí es se el gusto por entendió en lo aquella clásico. época en Cataluña. ¿Sí? Hubo gente que apostó por él, hubo gente que no. Sí. Pero era después del eclecticismo y el academicismo, era un estilo que gustó. Sí, Esas sí. formas orgánicas que imitan la naturaleza no son propias de Gaudí, o sea, él vive en ese momento. Y además vive en un periodo artístico que se llama en el Reino Unido Arts and Crafts, Sí. como artes y artesanías sería la traducción, donde había un gusto por el detalle y un gusto por las cosas bien terminadas y por las artesanías. Y entonces aquí en Toledo tenemos pues esa rejería maravillosa, tipo Julio Pascual, Sí. ese periodo de esas cerámicas maravillosas. Vemos en Madrid esos portales bien terminados de cerámica con esa rejería y mármoles. Es ese periodo Sí, de las sí. cosas bien terminadas y acabadas. Pero Y él lo entonces, supera el sí, modernismo. Él bueno, lo supera, sí, sí. sí, y entonces No es moderno es modernista ese, solo, se Sí, queda sí, atrás el claro, modernismo. claro. y son ya, o sea, las curvas no son propias de Gaudí. Sí. Vemos muchos edificios modernistas. Lo que pasa es que él lo lleva a... A la Ya está máxima llegando, ya estamos expresión. viendo ahí las Mira, estamos viendo las escuelas. imágenes, se Las está acercando escuelas es ya. donde parece ser, donde va a parar el Santo Padre, esas escuelas que construyó para los obreros con los ladrillos verticales, que son muy endebles, pero al hacer las paredes curvas, pues los deja muy, muy bien fijados, por ese cuidado a los obreros que tuvo tantísimo, a los obreros mayores, que trabajaran a la sombra, que sus destajos fueran más sencillos, que tuvieran menos horas de trabajo, o sea, ese cuidado por sus hijos, por su educación, y por eso era tan querido. Y por eso era tan querido. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, estamos viendo las imágenes. Vamos a aprovechar para hacer un repaso, porque nosotros en unos minutitos, desgraciadamente, nos vamos a tener que despedir. Vamos, seguiríamos toda la tarde hablando de Gaudí y de la Ahí Sagrada están, Familia. ahí están Vemos sus cómo, majestades los sí, reyes recibiendo al Santo Padre. pues está prevista, como estamos viendo, la llegada del Santo Padre, la entrada a la Basílica, accederá a la cripta y allí tendrá lugar una oración ante el Santísimo y ante la tumba de Gaudí, por supuesto. Después llegarán pues, esos preparativos litúrgicos porque está previsto el inicio de la celebración eucarística en torno a las 8 de la tarde. Y una vez terminada se bendecirá la torre de Jesucristo. Estos son solo horas aproximadas, 10 menos cuarto. Se va a descubrir una placa conmemorativa y bueno, la previsión es que el acto concluya en torno a las 10 y cuarto de la noche. Nos va a dejar momentos inolvidables. Nos da pena despedirnos, ¿verdad? Sí, yo estoy contemplando las imágenes que estamos viendo. Sí. Y me encantaría ver la cara del Santo Padre al entrar. Sí, porque Benedicto XVI realmente Sí. su cara se transformó Sí. cuando vio esa nave absolutamente inundada de colores y transida, ¿no? de todos estos nervios, esas ramas de árbol que se van multiplicando, realmente le conmovió, Sí. le superó, le sacudió, diríamos. Ese sería literalmente el sentimiento, ¿no? Es que por mucho que uno, ¿verdad?, haya visto la Sagrada Familia en imágenes, incluso en televisión, dentro del formato audiovisual, cuando uno está allí, bueno, es que es tan abrumadora la sensación que uno siente. Hay que verlo al natural, ¿eh? Sí. Bueno, dentro de la Está programación saludando esta prevista, niña. claro, esta es una niña invidente con una maqueta de la torre a la que están saludando, como vemos, sus majestades los reyes junto al Papa León XIV. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos cuentas hoy? Cuéntanos. Vamos a explicarles la maqueta Vamos Lo va a de explicar la mejor que Torre de nosotros. Jesús. Le va a explicar la Torre de Jesús. Así. Como pueden ver, aquí abajo hay unas ventanas en forma triangular y hay 12 alrededor de toda la torre. Más arriba de las ventanas hay como unos pequeños pilares de piedra que también hay 12 rodeando toda la torre. Estos pilares acaban en punta.
Si continuamos la trayectoria, veremos ventanas como en forma de hoja de árbol o rombo, y también hay 12 por toda la torre. El 12 es un número muy representativo. Aquí, más arriba, podemos ver una serie de escudos. Y una cosa que os voy a contar es que Gaudí utilizó botellas de vino. O sea, la idea de Gaudí era utilizar botellas de vino para decorar los escudos. Cristales de botellas para decorar los escudos que podemos apreciar en estas filas de por aquí. Y en medio de los escudos hay letras mayúsculas en fila que ponen Tu Solus Sanctus. Entre medio de todo eso están las ventanas. Ahora, aquí arriba podemos ver como una especie de corona de... Habla más alto, Valentina, porque no te Vale. escucho con el micrófono. Sí, grita más, Valentina. Aquí arriba podemos apreciar una corona como de 2 puntas por lado de la torre, y después podemos apreciar una serie de vitrales, trozos de hierro enmarcados por unas líneas, como aquí pueden ver un trozo de vidrio que queda enmarcado por unas líneas. Y Gaudí lo diseñó para que la luz se filtrara con el contorno de los marcos que podemos ver aquí. La torre, que hasta entonces había tenido 4 costados, ahora pasa a tener 8 lados. Como pueden ver, mire, todas las aristas, 8 lados. Y finalmente llegamos a la cúspide de la torre, llegamos a la cruz. Es una cruz de 4 brazos con el quinto y un quinto hacia el cielo, que apunta hacia el cielo. Los brazos son así. Le voy a enseñar, por ejemplo, este brazo de la derecha. Este brazo parte del centro, tiene 8 lados. Cuando va continuando se va aplanando, pasa a ser de 4 lados. Después podemos apreciar una especie de vidrios también enmarcados por líneas que Gaudí diseñó como miradores para que se pudieran ver las vistas de la ciudad desde estas ventanas. Y también cuando vamos llegando, sí, se puede subir aquí y desde aquí ves la ciudad, se puede subir. Cuando vamos llegando al final, la torre, la punta de la cruz se divide en 4 lados, los cuales todos conectan y acaban en un vidrio en forma de pirámide. El otro brazo es igual, empieza en el núcleo, se va haciendo más pequeño, los miradores, se divide, acaba en punta. El otro brazo es igual, se va haciendo pequeñito y acaba en la punta, dividiéndose también en 4 trozos. Y el otro brazo también es igual, empieza en el centro, se va haciendo pequeño, tiene 4 puntas, miradores, se divide y acaba en un vidrio en punta. Os preguntaréis, ¿por qué todos acaban en un vidrio en punta? Todos acaban en un vidrio en punta porque de ese vidrio Gaudí pensó que podría salir una luz en forma de rayo, y como sale de los 4 brazos de la torre, simboliza el paraguas protector de la ciudad de Barcelona. Dios protege a la ciudad con este paraguas y abraza a los barceloneses. El último brazo que os enseñaré es un poco diferente a los demás. Como pueden ver, empieza desde el núcleo, tiene 8 lados, después tiene 4, tiene los miradores, pero como pueden apreciar no se divide en 4 partes, sino que es una pirámide de 4 lados perfecta y que acaba en el vidrio. Y esta sería la maqueta de la Torre de Jesús. Y también me gustaría decirles que agradezco muchísimo a la ONCE y a la Sagrada Familia por haber trabajado de forma conjunta y haber hecho posible la realización de esta maqueta que ha hecho posible a las personas ciegas conocer mejor la torre de Jesús. Muchas gracias, Valentina, bravo. Y Bravo. en su santidad
Este es un dibujo de la torre que dibujé. Este es un dibujo de la torre, la dibujé el primer día que la vi. Muy Así es como bien. yo la entiendo, a través del tacto. Muchísimas gracias. Gracias, Valentina, Muy es bien, precioso. muy bonita. Gracias, Gracias, gracias. encantada. De nada. Muy bien. Muy amable. ¿Vale? Bueno, ¿qué os ha parecido la explicación de Valentina? Encantadora. Nos ha gustado Para muchísimo. comérsela eso. Totalmente. Entrañable, bellísima. En ese viaje que vamos a hacer a Barcelona la llamamos para que nos acompañe Para que nos la en explique. el recorrido. O ya puestos a soñar, en 2028 vamos y subimos ahí, a esta zona, ¿no? Ahí me ha dejado frustrado porque de lo la explica torre. mejor que nosotros. No hacéis buen equipo, ¿eh? Junto a Valentina. No, Bueno, y pues me ha tenemos que encantado- despedirnos. Una ¿Te ha maravilla. gustado? Me ha encantado verle al Papa escuchar con y, esa atención. y verlos también a sus majestades escuchando también Sí. con ese cariño. Ese momento, ¿no? En el que la reina ha dicho el volumen que no se te escucha. Cómo se nota también que es periodista, ¿eh? Y controla estos lenguajes. Sí. Bueno, pues un placer de verdad, Pilar Gordillo, Pablo del Cló, que tengamos más razones para reunirnos aquí en Canal Tan buenas Diocesano. como esta, tan tan buenas como maravillosas esta. como esta. O a ver si nos vemos en Barcelona, en la Sagrada Familia. También. Pues les dejamos con un plato fuerte porque ahora viene lo emocionante. Efectivamente. Les dejamos, ahora tiene lugar, como les contábamos, el acceso a la cripta, la oración ante el Santísimo y la tumba de Gaudí y la celebración de la Santa Misa, la inauguración de la Torre de Jesús. De verdad, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias y vivamos esta bendición para España. Desde luego que sí. Y para el mundo entero. Y para el mundo entero. Y a todos los que nos siguen, bueno, pues ya saben que les dejamos, como acabamos de decir, con este momento tan importante de la agenda que tiene muy apretada el Papa León XIV en Barcelona. Nosotros volvemos mañana y ya nos vamos a Canarias, así que sigan atentos a esta sintonía. Gracias por seguirnos.